Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esta tarde vamos a hablar de una prenda muy particular, la prenda femenina por excelencia, que es la falda. Y este verano la moda está marcada por las faldas. Vamos a ver que a lo largo de la historia ha ido tomando cada vez una posición más de privilegio y ha ido evolucionando permanentemente hasta que en nuestros días, hoy en día tenemos muchos modelos, muchas formas, muchas opciones para elegir. Por eso vamos a nombrar cuáles son los 6 tipos de falda que sí o sí no te pueden faltar en tu placar en este verano. El primer tipo de faldas que vamos a ver es el tipo tubo o lápiz, como las que les traigo en esta tarde. Si ustedes se fijan, son faldas que se adhieren a la figura, se adhieren al cuerpo y marcan tus curvas y están muy de moda en esta época, en estos días. El único problema es que si tus piernas no son demasiado largas o delgadas, puede no lucir del todo bien. Y tenés que tener en cuenta que para usar este tipo de faldas también tenés que acompañarlo con zapatos de tacón alto y tratar de evitar, sobre todo si tus piernas en la parte inferior son más rellenitas, tratar de evitar la gargantilla que a veces traen los zapatos, que eso da una sensación de pierna más corta. Estamos viendo seguramente en imágenes 3 ejemplos de falda tubo de la empresaria y modelo Kim Kardashian, que las utiliza perfectamente bien en diferentes colores e incluso en diferentes géneros. El siguiente tipo de falda que vamos a ver es la tipo A o acampanada. Como su nombre lo indica, es una falda que se ajusta en la cintura y a medida que va descendiendo por la cadera toma más volumen y vuelo. Pueden ser cortas o pueden ser largas. En este verano 2015-2016 se van a imponer las tipo A largas. En realidad se considera que son ideales para cubrir las caderas un poquito prominentes, pero tenemos que tener cuidado porque si tus rodillas son gorditas o tus piernas no son muy delgadas, también vamos a estar en problemas al usarlas. En ese caso, si tus rodillas son grandes y tus piernas no son muy delgaditas, conviene que uses una falda tipo midi, que es una reminiscencia de la falda retro de los años 50 que llega inmediatamente por arriba de la rodilla o inmediatamente por debajo de ella. En la imagen vamos a estar viendo a la actriz Jessica Alba, que nos va a mostrar una falda tipo A que la combina con un top negro al cuerpo, es larga y le queda fantásticamente bien en un género muy de vanguardia con algunas transparencias. El siguiente tipo de faldas que vamos a ver es la plisada, que es la falda femenina por excelencia. Las hay cortas, las hay largas y en diferentes géneros y texturas. Incluso podemos encontrar faldas plisadas de cuero. Es ideal acompañarlas con tops ajustados arriba, con prendas de punto grueso y, por qué no, con blazer entallado. Vamos a ver un ejemplo de Taylor Swift que nos va a mostrar las imágenes, que lleva una falda plisada amarilla ajustada a la cintura con un suéter negro muy sentador. El siguiente tipo de falda que contamos hoy en día es el tipo origami o papiro. Sé que suena raro, seguramente las reconocen cuando les cuente de qué se trata. Son las que tienen picos irregulares en la parte delantera. En realidad están de moda siempre, se van reinventando cada año y son excelentes para estilizar nuestras piernas. Lo único, recordá de no usar zapatos con pulsera que acortan la longitud de tu pierna. Otras faldas que tenemos hoy en día son las que llevan transparencias. También las hay cortas, las hay largas y en realidad podemos jugar con la transparencia todo cuanto nuestra vergüenza o nuestra timidez nos permita hacer. Por eso tenemos que tener cuidado de no pasar de lo sofisticado y sexy a lo vulgar mostrando demasiado. Suelen ser un poco difíciles de combinar, pero como vamos a ver en la imagen, pueden combinarse con blusas en broderí, blanco, como la que vemos en este momento en la imagen, o con tops negros o con prendas de punto grueso. Es conveniente que uses un calzado tipo estileto para que alargue la línea, para que alargue tu pierna y tenga una sensación de más verticalidad de tu imagen. En último lugar, encontramos las faldas con aberturas. Esas aberturas pueden ser anteriores o laterales y pueden ser desde pequeñas hasta muy importantes. También tenemos que tener en cuenta que cuanto menos mostremos de más sofisticado y más sexy y más elegante podemos lucir. Vamos a ver en las imágenes 5 opciones que incluyen faldas en diferentes géneros, más angostas, con más volumen, más cortas y más largas, combinadas con diferentes prendas en la parte superior que te hacen lucir fantásticas. Como vimos en esta oportunidad, vimos solamente 6 formas y tipos de falda, pero en realidad
La oferta que tenemos en el mercado hoy en día es incontable. Lo importante es que te animes y que uses la falda como una prenda básica en tu guardarropa, porque no hay prenda más femenina y más sofisticada y que te luzca mejor en tu cuerpo si sabes elegir cuál es la ideal para tus formas. Las dejo con más look y nos vemos la semana que viene.